Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Gracias por seguirnos a través de reportemedico.com. También pueden seguirnos también en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Y recordar que también está en circulación nuestra más reciente edición. Traemos en portada al doctor Manuel Torreira, cirujano plástico, y diversos artículos médicos importantes hechos por parte de nuestro staff, de ese staff médico que está en nuestra guía médica, única en el país. Hoy nos acompaña la licenciada Consuelo García. Ella es parte, está nueva en el staff de Reporte Médico, y recientemente vamos a estrenar en diciembre próximamente un artículo. Y ella es parte también del equipo médico de CLISI. Y bueno, vamos a hablar hoy un tema interesante para todos los papás. Así que no se pueden perder este episodio, porque vamos a hablar de los problemas conductuales en los niños. Licenciada, bienvenida a Reporte Médico. ¿Qué tan común es estas alteraciones en los niños? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy común, tanto así que podríamos decir que estadísticamente de 10 pacientes generales, vamos a poner pacientes diversos, heterogéneos entre ellos, con diferentes situaciones, de 10, 8 son niños con alteraciones conductuales, de diferentes tipos de situaciones en el hogar. Así que es muy común, sobre todo cuando ya se ha iniciado el año escolar. Hoy en día, por ejemplo, tengo un auge grandísimo en el centro de niños, que muchas veces tengo días en los que solamente veo niños. Wow. Porque desde que inicia el año escolar comienzan los colegios a referir estudiantes, las escuelas públicas, los padres comienzan a notar ciertas cosas que lamentablemente en el colegio es donde se detectan muchas situaciones, ya que hoy en día los niños pasan mucho tiempo en el colegio. Tenemos una gran cantidad de niños que realmente, por ejemplo, entran a un colegio a las 7:30 de la mañana y salen a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, correcto, por ende, viven en el colegio, y el colegio es quien detecta situaciones, alerta a los padres de cosas, y pues ahí asisten a consulta. Sí, y fíjese algo, muchas de las familias creen que llevar al niño al psicólogo, ¿verdad? Ya es un síntoma como que de que algo está muy mal. Bueno, sí. Es un tema complicado porque yo podría inferir actualmente que tenemos una crisis familiar importante, tanto en la República Dominicana como mundialmente. ¿Por qué una crisis familiar? Porque se están dando muchas situaciones en el seno familiar de nuestra sociedad dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los padres, hasta que la situación no se vuelve sumamente compleja y que ya no aguanten más, como muchos llegan diciendo, que llegan, ay Dios mío, este muchacho, yo no lo aguanto, y qué sé yo qué, y es cuando ya ellos no pueden más, que entonces deciden ir a terapia como última opción. Y entrando en ese tema, me gustó mucho que leí en uno de los posts de Reporte Médico,
que vi que hubo un especialista que dijo que la medicina no debe ser curativa, sino preventiva. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente, muchos padres, no van a prevenir al psicólogo. Exacto. Van cuando ya el golpe está dado. Entonces, cuando ya tenemos un cúmulo de situaciones con el menor, es que deciden ir a terapia. Muchas veces, tengo que decirlo, voy a ser muy honesta, los padres somos los que instauramos trastornos en los niños. Los padres somos los causantes de muchas situaciones en los niños por acción u omisión, ya sea que hagamos cosas que bajo la inconsciencia, la falta de información o la conciencia, hagamos cosas que están mal, que están inadecuadas, otras veces no hacemos nada con lo que vemos. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos una situación que está iniciando en el niño, ese es el momento de que si usted como padre no sabe en el momento qué hacer, busque la ayuda correspondiente. Porque los padres, yo soy madre también, no venimos con manual. Vamos aprendiendo en el camino. Entonces, por ende, si ocurre una situacioncita que se nos puede salir de control y en el fondo nosotros sabemos que no sabemos qué hacer con eso, vamos a acudir a una orientación psicológica que no le va a quitar un brazo a usted tampoco. Y así prevenimos que esa situación se agrave o que esa situación se asocie a otras y provoquen un trastorno importante en el niño. Licenciada, yo creo que todo comienza por casa, ¿verdad? Como lo acabamos de decir. Sí, es así. Pasamos una época de pandemia. Pasamos una época crítica donde hubo muchos cambios dentro de la familia, dentro de los hogares, dentro de las cosas que sucedieron a nivel global. ¿Cómo esto ha afectado esa población infantil? Muchísimo. Por ejemplo, niños que para el 2020 tenían 1 año de nacidos, otros que para el 2020 fue que nacieron, otros tenían ya ciertas situaciones previo a la pandemia, son niños llamados niños pandemia. Y tenemos una resaca pospandémica, que son todas las situaciones que vinieron a raíz de la pandemia. Algunas aparecieron ahí, otras se intensificaron. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos niños que cuando el 2020 iniciaba, tenían 1 año o 2 años de nacido. La mayoría de estos niños tienen un retraso en el lenguaje, por ejemplo. Wow. La mayoría tienen un retraso en la adquisición del lenguaje, del habla, de la alimentación. Tenemos muchísimos problemas en ese sentido con los niños porque la socialización es muy importante para la adquisición del lenguaje. Entonces, como estábamos confinados, lamentablemente muchos no adquirieron ese vocabulario amplio en ese tiempo porque apenas estaban o con mamá o con papá o con una empleada doméstica. No se estaban escolarizando tampoco. Entonces tenemos niños que empezaron a presentar situaciones de índole comportamental que, por ejemplo, habían padres, lamentablemente, que ya en los primeros 15 días de confinamiento no encontraban qué hacer con el muchacho en la casa. Pero era porque, por lo general, muchos no conocían sus hijos. Exacto. Entonces, como usted no sabe cuál es el modus operandi de su hijo, usted no va a saber qué hacer con ese muchacho 10, 12, 15 horas en una casa, porque no era usted quien estaba con ese niño. Entonces, si a eso vamos, tenemos padres que tienen ellos sus propias situaciones personales, que a veces son las que provocan que no tengan el manejo adecuado con un niño. Entonces, dentro de ese confinamiento, se dieron en algunos hogares manejos inadecuados de la conducta que lamentablemente han derivado en situaciones graves actualmente, que incluso hay niños que yo he tenido que trabajarlos en equipo con un psiquiatra infanto-juvenil que me ayude a nivel de farmacología. Porque, por ejemplo, con niños con un autismo severo, un niño con un TDAH complicado también, que presente agresividad fuerte, que no duerma, que no coma, es un niño que yo debo obligatoriamente de trabajarlo de manera multidisciplinaria para poder tener el resultado que yo quiero. Entonces, en ese sentido, a veces el niño empezó con un comportamiento
vamos a decir que ligero al inicio, pero como yo no le busqué la solución a tiempo, se fueron agregando cosas, hasta que ya el abordaje se hace más complicado, porque no es lo mismo a nivel de psicología infanto-juvenil trabajar una conducta que trabajar 5. No es lo mismo, supuesto, porque debo de sectorizar y enfocarme y debo de ir trabajando una a la vez, lo que puede llevar a que ese padre en un determinado momento se canse porque diga, cónchale, te estoy aplicando, por ejemplo, una serie de técnicas para tal comportamiento, pero hasta que no termine con eso no puedo ir trabajando tal cosa. Algunas sí se pueden hacer de forma simultánea, otras no, porque no funciona. Entonces, a veces se quejan de que, ¿por qué tengo que pagar tantas consultas y que no sé qué? Sí, baby, pero si tú hubieses ido al principio, no tuviera que pagar tantas consultas. Entonces, por eso es que yo recalco mucho en la detección temprana de situaciones y que vayamos a terapia a tiempo, no a destiempo, no cuando ya tengo 10 comportamientos disruptivos en la casa y ya tengo que trabajar mucho más que si solamente tuviera 2. Licenciada, una pregunta yo creo que puede ser muy importante. Cuando hay ese comportamiento disruptivo, ¿cuáles son los factores de riesgo actualmente? Bueno, tenemos varios. Tenemos varios. Que hay que atenderlos de urgencia. Sí, tenemos los problemas de pareja. Porque lamentablemente, si yo tengo problemas con mi pareja, ese niño o esa niña lo va a pagar. Aunque a mí me digan que no. En mi hipótesis, ese niño lo va a pagar. ¿Por qué? Porque hasta ese ánimo decaído, eufórico, violento que usted tenga en un determinado momento con su pareja, no es verdad que usted siempre lo va a regular para no poner el niño a pagar por ese ánimo. No es verdad eso. El niño, por ejemplo, le gusta comer papa con huevo de cena y usted está eufórica, molesta, por lo que sea, fácilmente le va a dar pan con salami. Porque usted no está en eso de papa con huevo en ese momento, usted es pan con salami que le va a dar el muchacho. Fácilmente le va a hablar mal o lo que sea. Entonces, en ese sentido, los niños pagan muchas veces situaciones de pareja que haya en el hogar. Correcto. Enfermedades subyacentes que pueda tener un niño también son factores de riesgo. El colegio, nuestros hijos pasan mucho tiempo en el colegio, entonces, por ende, si el colegio no nos colabora con técnicas, con abordaje, con maneras de ser con los niños, pues también eso significa un factor de riesgo, porque fácilmente yo puedo como madre iniciar un proceso con mi hijo en la casa y el colegio me lo derrumba. Correcto. Ya sea porque no me ponga los límites adecuados, ya sea porque me lo dejan así como chivo sin ley, o hay maltrato, o hay un bullying, ese otro factor de riesgo, el bullying, porque a veces tenemos familias sanas, pero colegios enfermos. Sí. Entonces, lamentablemente, los niños son factoriales, o sea, tienen varios ejes que lo componen, que si hay uno que está enfermo, lamentablemente va a afectar lo otro también. Exacto. Y uno de ellos es el colegio. Por eso es que estar vigilantes de esa educación de nuestros hijos es muy importante. Entonces, hablaba de las enfermedades subyacentes, porque, por ejemplo, no es lo mismo un niño médicamente sano que uno no. No es lo mismo un niño que tenga un trastorno del neurodesarrollo a un niño que no tiene un trastorno del neurodesarrollo. Correcto. Por ende, esos son algunos de los factores de riesgo. Vamos a hacer una pausa comercial acá en Reporte Médico y ya volvemos con la licenciada Consuelo García, psicóloga clínica del staff de Reporte Médico y de CLISI. Gosker nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Gosker, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas.
herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Nos acompaña la licenciada Consuelo García, psicóloga clínica. Estamos hablando de un tema muy importante que es la terapia de los problemas conductuales en los niños. La licenciada Consuelo es parte del equipo médico de CLICIC y del staff de Reporte Médico. Licenciada, vamos a continuar. ¿Cómo se despierta? ¿Cuáles son las señales más importantes para detectar que esto está pasando? ¿Cómo llegamos a eso? Mira, ocurre que dentro de lo que yo llamo una crisis familiar, está pasando actualmente una crisis también en valores. Entonces, ¿qué pasa? Yéndonos al inicio de los problemas, está ocurriendo actualmente que hay padres que ni ellos tienen conciencia de cómo detectar que algo está empezando mal. Y en salud, tanto física como emocional, nosotros podemos detectar un problema cuando hay malestar. Si hay malestar en algún lado, tenemos que ver dónde es que está y qué es lo que lo está provocando. Entonces, en ese sentido, desde que nosotros vemos situaciones que están provocando algún tipo de malestar en la familia o en el niño, por ejemplo, que estamos viendo que se está quejando de algo, tenemos que poner el foco inmediatamente y no minimizar las situaciones, que es uno de los problemas principales que estamos teniendo hoy en día con el tema de la detección. Hay padres que estamos minimizando mucho lo que nos dicen nuestros hijos. Yo he tenido adolescentes, por ejemplo, que han llegado solos a consulta. Wow. Que me llaman desde el parqueo, doctor, estoy aquí afuera. Que no aguantan más. Yo necesito ayuda, pero yo vine escondido o escondida de mi madre. Wow. Porque ellos no pueden saber que yo estoy aquí. O sea, eso me ha pasado ya varias veces y mira, me engranojo porque me toca mucho cuando yo veo eso, porque me pongo en la piel del niño y digo, pero Dios mío, qué tan desamparado tú te sientes, que buscas tú mismo, un muchacho de 14, 16 años, que vaya solo a una consulta, está solo. No. Nadie lo está escuchando en su casa. No. Entonces, ¿qué sucede? Me han llegado mucho, que yo me siento muy triste, yo me siento solo, yo me siento depresivo, no quiero vivir. Y los padres, ¿sabes qué dicen? Eso es sinvergüenzura. Déjate de eso. Tú no tienes por qué estar triste. Tú tienes todo, mira, videojuegos, comida, una casa con todo. ¿Qué tú necesitas? Exacto. Como que la salud se trata de lo que tengo. No tiene nada que ver con eso. Si tu hijo ya tiene voz y puede decirte que algo no está bien, que se siente mal con algo, ponle atención porque el malestar es relativo. Lo que para ti no es malestar, para tu hijo puede ser el acábose. Tenemos que ponerle atención a lo que dicen y también a lo que hacen. Porque, por ejemplo, una de las situaciones conductuales que vemos y a nivel de malestar importante es la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes. Y muchas veces entendemos que porque son niños o adolescentes no tienen por qué estar presentando síntomas como estos. Y la depresión, por ejemplo, es muy distinta que el adulto. Porque el adolescente y el niño muestra la depresión a través de la irritabilidad, de ese explotar, de la agresividad, de que se ponen, como bien le llaman, impertinentes, de que no quieren ir a la escuela, de que no quieren comer, no quieren dormir y una serie de cosas. Pero difícilmente tú vas a ver un niño depresivo arrastrándose por los rincones como un adulto. Correcto. Tú lo vas a ver muy alterado porque cualquier cosita explota, irritable muchísimo, no come, no duerme, está perdiendo peso o ganando peso, porque cogen los extremos o se ponen a comer mucho o no quieren comer de nada. Entonces, muchas veces estamos estigmatizando mucho al niño, minimizando lo que dice o lo que hace. Ahora bien, si ves ese niño que está golpeando compañeros en el aula,
está mordiendo compañeros en el aula, tiene bajo rendimiento académico, no quiere hacer tareas, ya por ejemplo está a un nivel de tercero de básica y no lee ni escribe, porque otra situación que estamos teniendo actualmente a nivel de conducta es que hay un nivel de retraso grande en la sociedad y se está causando porque no se está alfabetizando adecuadamente a los niños. Entonces esto está llevando a que un niño, por ejemplo, que ya en primero debe de aprender a leer aunque sea machucado y debe de aprender a escribir primeras palabras, no está ocurriendo. No lo están alfabetizando porque realmente en República Dominicana hasta cuarto curso el niño no reprueba. Como no reprueba, lo pasan por pasarlo porque como quiera lo tienen que aprobar supuestamente. Exacto. Entonces en ese sentido el niño va avanzando cursos sin la debida capacitación. ¿Qué pasa? Que un niño que ya llega a 10 años sin saber leer ni escribir, que vea a uno de 7 que sí lo hace, eso trae un problema de personalidad, de identidad, de autoestima, de amor propio, porque como es que yo con 10 años no sé lo que uno de 7 sí sabe. Exacto. Entonces no nos estamos enfocando como familia en darle respuestas a cosas que también están dentro de nuestro deber. Porque muchas veces, que el colegio no está haciendo nada, sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Yo tengo una hija también y yo tengo que estar revisando cuadernos y viendo que mi hija vaya en el proceso que debe de ir. ¿Cómo yo permito que mi hijo llegue a 10 años de edad a un séptimo curso, por ejemplo, un sexto curso, sin saber leer ni escribir? La responsabilidad es dual. No me diga a mí que el colegio es el responsable. ¿Qué estás haciendo tú como padre? Entonces, son muchas las situaciones que se dan. ¿Por qué hablo ahorita de crisis en valores? Porque están pasando cosas actualmente que tienen que ver con valores, obediencia, respeto, responsabilidad, puntualidad, orden en las cosas. Hay niños que le dan golpe a los padres. Mira, pero él me da. Yo, ¿cómo que te da? Que le dicen mala palabra a los padres, que lo empujan, que no quieren asumir ningún rol de la casa, que no saben fregar, ni barrer, ni arreglar su cuarto, nada. Un muchacho de 10 años no sabe hacer absolutamente nada. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del niño? No. Y dentro de los procesos de las terapias que se dan a través de la psicología, ¿qué se pone en práctica para combatir esto? Lo primero y más importante es la aceptación de los padres de que hay problema. Okay. Eso es lo primero, porque si para el padre no está ocurriendo nada o los padres no están unidos, porque esa es otra. A veces llega la madre sola, como casi siempre. Difícil yo ver, por ejemplo, de 10 niños, 2 llegan los padres. 2 siempre va la madre. Y la única forma que yo tengo como psicóloga de atraer a ese padre para que se integre a la vida de su hijo es casi obligándolo. Yo le mando notas, yo lo llamo personalmente. Mire, yo tengo a su hijo aquí de tal y tal edad, yo necesito que usted se presente aquí en la próxima consulta. Y eso es casi obligando lo que van, porque tampoco quieren ir los hombres a terapia. Entienden que es a ellos que lo van a evaluar. Sin embargo, uno lo que está buscando es que la familia se integre y que juntos puedan realmente hacer un plan que funcione. Porque no es verdad que con una madre diciendo verde y un papá diciendo rojo vamos a caminar. Claro. No hay manera de caminar. Tiene obligatoriamente que integrarse la familia para esto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Existen técnicas diversas de modificación de conducta que ayudan muchísimo tanto a extinguir como a instaurar conductas en los niños. Ahora bien, todo va a depender de cómo sea la conducta, del tipo de familia que es, hasta de los recursos con los que cuente a nivel emocional, económico, la familia, porque hay cosas que lamentablemente hay familias que no la pueden hacer. Pero siempre se le busca la vuelta en terapia de acuerdo a cada paciente. Cada paciente es individual y es como que yo digo, único en la forma de ser tratado, porque obviamente está en un escenario diferente, tiene estructura de personalidad diferente, su familia es diferente, el apoyo con el que cuenta el paciente es diferente, pero se trazan objetivos en terapia que luego son medidos, porque los psicólogos también nos medimos por el método científico. Yo me hago una hipótesis, establezco cómo yo voy a trabajar esto y el resultado que yo voy a obtener. Siempre en terapia
hay un 80-20. El paciente y los familiares tienen un 80 y yo tengo un 20. Yo guío el proceso, pongo sobre la mesa las opciones que tenemos y se construye qué es lo que vamos a hacer. Pero los responsables principales van a ser los padres y luego el niño. Muchas veces pasa que empiezan un proceso terapéutico o no cuentan con los recursos económicos para culminar el proceso, o no están comprometidos con el proceso, porque si tienen que ir a 10 sesiones, solamente van a 2 y luego ahí hacen una pausa medalaganaria y vuelven cuando el muchacho se intensifica. Por ende, yo tengo que volver a empezar porque ya todo el trabajo que yo hice previo con ese niño se fue a la basura y yo tengo que volver a empezar como si no lo conociera. Total. Entonces, en ese sentido, es un tema realmente, pero cuando hay compromiso de los padres, cuando el mismo niño hay cosas que ya él ve que sí, que hay que ir manejando y no todos nos unimos con un solo sentir, obviamente que podemos conseguir resultados valiosísimos. Yo he recibido muchísimos niños que muchísimos están de alta, pero depende mucho de ese engranaje que se hace y de ese compromiso que se crea. Qué bueno. Licenciada, para nosotros fue un placer tenerla acá en Reporte Médico. No queremos irnos sin dar sus redes sociales y también los días de consulta en CLICIT. Estamos en CLICIT, en la Avenida República de Colombia, número 80. Ahí me pueden buscar los miércoles en la tarde y los sábados en la mañana, previa cita. Me buscan, aparte de en CLICIT, que estamos ahí en su página, también como LIC.Consuelo García. Y para citas, 809-801-6614. ¿Y su Instagram? Ese, LIC.Consuelo García. Okay. Y en las redes de CLICIT, por ahí mismo también pueden hacer el contacto. Correcto. Bueno, este fue un buen episodio de Reporte Médico para esos papás que están allí viéndonos. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos, GosCare, un centro de salud diseñado pensando en ti. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.